Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales que estamos viviendo en medio de una pandemia, y por eso hoy hablaremos de la sanidad. La sanidad que Dios ha provisto ya por medio de su Hijo Jesucristo, y a través de la oración de sanidad los enfermos se están sanando. Tenemos que creer en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Estamos enseñando los textos que hablan de sanidad, y hoy vamos a hablar de la fe que necesitamos para ser sanados. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Así es, hay que tener fe y confianza en las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, que son las palabras de Dios, el Padre eterno, creador de todo ser humano y de todo lo que existe. Así que tenemos que tener esa fe en esa palabra para que nosotros, cuando alguien, por ejemplo, nos promete algo y creemos, bueno, confiamos en esa persona y nos queda mal. Digo, wow, confiamos y no tuvo palabra. Pero Dios sí tiene palabra, y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, y entonces Él lo que dijo lo hará. Y todo lo que Jesucristo vino es a revelar al Padre, y todo lo que el Padre le ordenó que dijera y que hiciera, eso hizo. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo ya fuimos sanados. Así dice la palabra, ya fuimos sanados. Y Dios no puede mentir, pero uno tiene que tener fe para sanar, y esperemos que busquemos a Dios con todo el corazón y le pidamos y desarrollemos esa fe para ser sanados, y fe para creer lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios, y bueno, con fe agradamos al Señor. Por ello vemos que todo es posible si podemos creer en Jesucristo. Él es nuestro sanador, nuestro médico, nuestro doctor. Y bueno, para Él no existe imposibilidades. Por ello la importancia de hablar la palabra. Si es que viene una enfermedad, entonces hay que levantarse más hablando la palabra para que se levante la fe, para que no entremos en pánico o en miedo o en temor, porque la palabra disipa el miedo, la palabra disipa el temor y nos afirma en quién somos en Cristo Jesús. Y entonces hablamos la palabra en el tiempo pasado, como ese versículo de Isaías 53, que dice que por su llaga ya fuimos sanados. Hablar en pasado: yo ya he sido sano, yo ya he sido libre, he sido restaurado, porque lo que hablemos en pasado se traslada al presente y al futuro. Y por ello vemos que si ya Dios, Él ya hizo la máxima obra en la cruz del Calvario, entonces ya está hecho, nuestra sanidad ya está hecha, lo que sea que estamos esperando, ya Dios lo hizo. Simplemente hay que agarrarse de la palabra, tomar la palabra de Dios y aplicarla, levantarla, hablarla, profetizarla, porque muy pronto vamos a salir de esa situación adversa o de ese problema, y cuanto menos los esperemos, ya estamos sanos, ya estamos libres, en el nombre de Jesús. Bueno, y es que tenemos una lucha grande, porque tenemos que luchar contra síntomas. La palabra dice que ya fuimos sanados, pero estamos sintiendo algún tipo de padecimiento. Pero pues, aunque tengamos algún padecimiento, tenemos que decir: yo creo que Dios dice en su palabra que yo por las llagas de Cristo fui sanada, y por las llagas de Cristo me declaro sana. Todo síntoma se va, y cuerpo, tú vienes a sanidad, porque Dios así lo ha ordenado, que por las llagas de Cristo yo ya fui sana. Y pararse firme creyendo en fe. Aquí dice, por ejemplo, en Jeremías 32:27, dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O sea, para Dios todo es posible. Así que hay que tener fe para creerle a Dios y para confiar en su palabra y saber que
si ya Dios lo está decretando y lo está diciendo, hay un enemigo que quiere robarnos esa sanidad o esa solución a ese problema, pero que nosotros debemos declarar la palabra, porque la palabra es firme, tiene un fundamento firme. El Señor dice en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que tiene un fundamento eterno y debemos de confiar, aunque tenemos que luchar con síntomas. Y eso es lo más difícil. Precisamente Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para que a través de la iglesia se enseñara su palabra. Hoy en las iglesias locales se enseña de la Biblia y cada cristiano debe hablar de Jesucristo en su centro de trabajo, en su familia, en la escuela, en la calle, porque es la palabra de vida, palabra de sanidad. Así que somos enseñados en la iglesia local, guiados por el Espíritu Santo, la enseñanza de un pastor de cómo librar la batalla en el cuerpo. El cuerpo está siendo afectado por virus, bacterias, todo ello se traduce en malestares o los síntomas que tiene el cuerpo. Es una señal de que hay que pelear la batalla, es una señal que hay que entrar en lucha contra un espíritu de enfermedad que ya está golpeando el cuerpo. Así que hay que saber cómo ejercer la autoridad en la palabra, y eso es fe. Actuamos de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no de acuerdo al pensamiento de lo humano. Muchas personas creen que Dios es un ser humano. No, Dios es Dios. Dios está en los cielos. Nosotros, los seres humanos, estamos en la tierra. Somos del polvo de la tierra. Somos producto de la tierra. Así que no nos comparemos con Dios. Dios es Dios. Dios es infinito. No tenemos nosotros en nuestra mente la forma de medir o de considerar el tamaño de nuestro Dios, porque seríamos avergonzados. Nuestra mente es finita. Así la persona más inteligente que ha habido en la tierra, como este científico Albert Einstein, hoy se habla de la inteligencia, el IQ, puede ser la persona con mayor IQ en su mente o en su cerebro, pero es limitado. El IQ es un ser humano. Coeficiente. O sea que todo lo que pueda analizar, pensar, tiene que ver con la tierra. Y el científico lo único que hace es descubrir lo que ya Dios puso en la tierra. Dios es el creador de todos los recursos y Dios es el que ha desarrollado la ciencia en el ser humano. Un científico analiza todo debido a que Dios le ha permitido tener esa capacidad mental, esa capacidad de entendimiento. Entonces, el hombre en la tierra empieza a investigar. Fuimos creados para investigar todo lo que está en el planeta Tierra, pero estamos limitados. Por mucho que investiguemos, por mucho que descubramos, no podemos nosotros saber lo que hay en el cielo, lo que Dios tiene en el cielo para nosotros. Así que debemos por eso ir creyendo básicamente en lo que enseña la Biblia con respecto a la sanidad. La Biblia habla, por ejemplo, en Hechos 10:38, de que Dios el Padre, esto fue hace 21 siglos atrás, envió a su propio Hijo a la tierra. Dios está en los cielos, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice la Biblia, 3 son uno, y dan testimonio que la vida eterna solamente venía en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en Hechos 10:38 dice la Escritura que Dios el Padre ungió a su Hijo y lo envió a la tierra. ¿Con qué propósito? A enfrentar al enemigo, a Satanás, el diablo y su obra. De otra manera, a sanar a los enfermos. Esos enfermos
que debido a la obra del diablo, Satanás los tenía cautivos con el miedo. Donde hay enfermedad, hay miedo. Miedo a que la persona vaya a morir. Es la forma en que el diablo esclaviza al ser humano. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y darnos un nuevo estilo de vida mientras estemos en la tierra. Vamos a leer lo que está escrito en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. La Biblia es muy clara al señalar la causa de la enfermedad. Estamos aquí en la tierra, estamos siendo afectados por virus, bacterias, estamos afectados por demonios que ya entran al cuerpo y están haciendo su obra destructiva lentamente. Si no los detenemos, puede llegar la muerte. Por eso, solamente la iglesia que nació en el poder de la vida resucitada de Jesucristo puede reprender la muerte. Cualquier cristiano, hombre o mujer, cuando usamos el nombre poderoso de Jesucristo, reprendemos a los demonios y reprendemos las enfermedades, reprendemos la muerte, y estos demonios se sujetan a la palabra hablada. Jesucristo, dice la Biblia, recorría ciudades y aldeas. Jesucristo era el portador de la palabra, era el que enseñaba, era el que liberaba, el que sanaba. Eso está en Mateo 9:35, como Jesucristo cuando vino aquí a la tierra estableció su ministerio en Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, y desde Capernaum, desde allí se movió al norte, sur, este y oeste para llevar las buenas nuevas del Evangelio, y en su camino, siempre donde había una persona endemoniada, la persona era liberada. Donde había una persona enferma, la persona era sanada. Pero las personas acudían a Él. Hay que acudir a Jesucristo. Jesucristo puede estar pasando por el camino, puede estar pasando por tu ciudad, puede estar pasando por tu casa, pero si eres indiferente a la presencia de Jesucristo, entonces perderás la oportunidad de salvación, de liberación, de sanidad. Por eso cuando Jesucristo ya iba a morir en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él vio la ciudad de Jerusalén y lloró. Lloró porque la ciudad y todo el pueblo de Israel no entendió la visitación de Dios, la visitación del cielo en la tierra. Él era Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo dijo que debido a que no conocieron el tiempo de la visitación, vendría juicio. Y por eso estamos viendo muchas circunstancias adversas en el mundo entero, muchas crisis que están viniendo, ya sea en el mundo de lo natural, también en lo espiritual. En el mundo de lo natural estamos en temporada de huracanes, los desastres naturales. Si no es lluvia, es fuego. Si no es un temblor o terremoto, Un huracán. tenemos también crisis en lo económico, crisis sanitaria. En fin, estamos viviendo todo ello porque no han conocido el tiempo de la visitación de Dios. Por eso Jesucristo, dice la Biblia en Mateo 9:35, Él se movía. Él era el portador de la bendición, por eso se movía de ciudad en ciudad, porque en cada ciudad habían problemas, habían necesidades. ¿En qué ciudad no hay enfermos? ¿En qué nación no hay enfermos? Por eso se predica el Evangelio. Hoy, a través de los medios de comunicación, damos gracias al Señor por tener la oportunidad de hablar de Jesucristo. ¿Y cuántas personas están siendo
bendecidas a través de la predicación. Nosotros tenemos ya 26 años de estar predicando en la radio. Estamos ya en este año cumpliendo 26 años de La Voz de la Alianza en radio. Y en este medio de televisión 20 años ininterrumpidos de estar hablando de Jesucristo. 26 en la radio y 20 en TV. Sí, y ya también estamos en el internet y ya tenemos año y medio de estar predicando a Jesucristo por el internet. Esta semana hemos recibido testimonios de personas que han sido sanadas en la oración que hemos hecho por medio del internet. Hemos conocido a personas que han sido bendecidas en sus hogares. Dios es Dios de fe. Dios quiere que le creamos. Eso es fe. Fe es creer y actuar debido a la fe hacia Dios. O sea, la fe nos mueve hacia Dios, donde encontramos la solución a los problemas en la tierra. Por eso se debe oír de Jesucristo, se debe predicar de Jesucristo, y todo cristiano lo debe hacer en su casa, en su familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Debemos hablar de Jesucristo. Vamos a leer el recorrido que hacía Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Allí dice que al ver las multitudes de la ciudad, por ejemplo, una ciudad como Villahermosa, más de 500,000 habitantes de esta ciudad, Jesucristo, si viera nuestra ciudad, Él se compadecería de la ciudad, de la gente que habita en una ciudad, porque Jesucristo ve lo que el hombre no ve. Está viendo la obra que el enemigo está haciendo en lo espiritual, destruyendo a personas, familias, matrimonios. El enemigo está destruyendo a la gente. Por eso Jesucristo dice, tuvo compasión de la gente, porque estaban desamparadas, porque no había un pastor, no había un líder espiritual, alguien que pudiese ver lo que él estaba viendo y que pudiese hacer lo que él venía haciendo. Él venía haciendo de ciudad en ciudad, liberando a los cautivos, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Por eso Jesucristo llamó a 12 discípulos y los ungió y los envió para trabajar en lo que Él estaba trabajando, predicar y liberar y sanar. Eso está en el Mateo capítulo 10 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Allí está autoridad. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Allí está, es la comisión dada por Jesucristo a gente terrenal, a hombres en la tierra. Sus propios discípulos que caminaron con Él se les llamó apóstoles porque fueron enviados. Es lo que significa la palabra apóstol, el que es enviado con una comisión dada por Dios. Dios mandó a Jesucristo. Cristo fue el apóstol de Dios. Ahora tenemos 12 apóstoles enviados por Jesucristo. Lo mismo que el Padre le dio a hacer a su Hijo Jesucristo, ahora el Hijo de Dios estaba encomendando lo mismo a 12 personas en la tierra. Echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Ahora cuando Jesucristo murió y resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia cristiana, hoy estamos a 21 siglos de ello. Entonces Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, de que Jesucristo ahora bautizaría con el Espíritu Santo a todo el que creyese en Él.
y serían enviados a lo mismo, a echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Por eso vamos a leer Marcos 16:15 y después 17 y 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, por todas las naciones del planeta Tierra. Cada nación tiene necesidad de ser liberada, de ser sanada. Una nación liberada y sanada estará en paz. ¿Quién está perturbando la paz? Los demonios. Por eso cuando echamos fuera demonios, la persona viene a paz. Un matrimonio, una familia viene a paz, una ciudad viene a paz, una nación viene a paz. Por eso Jesucristo dice, vayan por las naciones. Es la gran comisión dada a la iglesia cristiana. Por eso en cada nación hay iglesias cristianas, hay cristianismo en cada ciudad y en cada nación. Ahora vamos a ver cuál fue la autoridad y poder que Jesucristo puso en la iglesia. Versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí está la comisión dada por Jesucristo a los cristianos en la tierra, sin denominación alguna. Solamente el que es cristiano, hombre o mujer, el que ha creído en Jesucristo, tiene esta comisión. Estas señales te van a seguir cuando el cristiano hable la palabra, porque la palabra tiene que ir por delante. Se habla la palabra y el Espíritu Santo ejecuta la obra que dice la palabra. Si la palabra está diciendo, sé sano, entonces el Espíritu Santo obra sanando a la persona. Lo que diga la palabra de Dios es lo que ejecuta el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el portador de la palabra? ¿Quién es el que habla la palabra? El cristiano, hombre o mujer. Por eso, en el nombre de Jesús, Jesucristo dijo, usarán mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos a los enfermos y sanarán. Esto está registrado desde hace 21 siglos. Para la iglesia cristiana. Hoy estamos en el siglo XXI y hoy el Espíritu Santo está trayendo a luz lo que desde el principio debió hacer siempre la iglesia, siempre porque los primeros siglos la iglesia cumplió, era movida por el Espíritu Santo, pero después del siglo IV empezaron las tinieblas. Pero hay un despertar y estamos en ese despertar que comenzó prácticamente en el siglo, a fines del siglo XIX, lo que es el siglo XX, y este siglo maravilloso XXI es un siglo de mucha revelación de los secretos y misterios de Dios. Cuando el cristiano quiere servir al Señor, Dios lo usará. Así como Dios ungió a su Hijo Jesucristo, Dios te ungirá con el Espíritu Santo para que puedas desempeñarte en estos tiempos difíciles. Así dice la Biblia, por la maldad del hombre son tiempos peligrosos en que vivimos. Pero si estás bajo la unción del Espíritu Santo y hablas denuedo, palabra con denuedo, con autoridad contra los demonios, entonces tú caminarás como luz y sal aquí en la tierra, podrás ayudar a otras personas. Así que necesitamos conocer toda esta verdad y los principios que están en la Biblia para movernos como cristianos, hombres o mujeres. La Biblia dice que para recibir la sanidad tenemos que tener la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Podemos leer la definición de fe, capítulo 11 de Hebreos, y después leemos el versículo 6, donde Dios dice que hay que tener fe para agradarle a Él. Así es. O sea que mientras estemos en la tierra, lo que necesitamos es fe. Ya en el cielo no se necesita fe. La fe es para la tierra, es para movernos contra las fuerzas del enemigo, para reprender demonios. Por eso necesitamos fe.
Fe, porque estamos caminando con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. No lo vemos, eso es fe. No lo vemos, pero sabemos y creemos que está con nosotros y no nos desampara. Él prometió estar con nosotros antes de irse al cielo. Ahora hay que creerlo y hay que vivirlo. La fe es una vivencia. Vamos a leer la definición de fe. La fe en Hebreos 11.1. 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí está. Dice la Biblia que debemos mantenernos viendo al invisible como lo hizo Moisés. Moisés se mantuvo viendo al invisible porque hay que caminar en la palabra, lo que dice la palabra, no lo que dice el ser humano. Las personas hablan de acuerdo a sus circunstancias, esas circunstancias que traen miedo a la persona. Una persona con miedo debido a que hay una situación crítica en su vida, ve las cosas de una manera trágica, está viendo lo imposible, está viendo siempre lo negativo y está hablando de esa manera. La Biblia dice que no, nosotros no hablamos de acuerdo al lenguaje de este mundo, al pensamiento de este mundo. Hablamos de acuerdo a la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Así que cuando estamos delante de un enfermo, debemos aplicar la palabra, no lo que dicen los síntomas de la enfermedad, no lo que dicen los familiares acerca de la vivencia de la enfermedad, porque muchos hablan de acuerdo a lo que han experimentado, pero nosotros los cristianos hablamos de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Y hemos enseñado, aunque a veces no entendamos, debemos nosotros simplemente creer, porque es Dios el que lo dice. No es un ser humano, no es un hombre, es Dios. Y si es Dios, es verdad. Hay un mentiroso que se llama el diablo. El diablo es el que está trabajando para engañar al ser humano. Nosotros creemos en Dios y su palabra. Vamos a leer el versículo 6, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Allí está, Dios recompensa a los hombres y mujeres de fe. La recompensa. ¿Qué andas buscando? La sanidad, esa es la recompensa. Pero para que encuentres la recompensa de la sanidad, tienes que acercarte a Dios invisible. Y esa es la fe. Tú te acercas a Dios, el único que puede solucionar tu problema de enfermedad, el único que puede sanarte. No lo ves, pero estás creyendo que cuando tú invocas el nombre de Jesucristo para decirle, Padre, ayúdame, viene la ayuda inmediata. Por eso, sin fe, dice la Escritura, no podemos agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca, esto es, el que le pide a Dios, nos acercamos para pedir, porque aquí en la tierra hay un diablo que está perturbándonos, está trayendo enfermedades. El único que me puede ayudar es Dios, pero Dios es invisible. Entonces dice la Biblia, el que se acerca a Dios, el que le pide a Dios, Dios es galardonador, recompensador. Él le va a dar de acuerdo a su petición. Es la voluntad de Dios la sanidad. Es la voluntad de Dios que las personas caminen en salud. Es la voluntad de Dios que las personas estén en paz. Pero hay que pedirlo. El que pide va a recibir. Esto lo enseñó Jesucristo en Mateo 7:7, hablando de la oración. Orar es comunicarnos con la persona que me va a ayudar. Orar a Dios es comunicarnos con Dios, fuente de toda bendición. Podemos leer 1 Corintios 6:8. Allí la Biblia dice de que hay solamente un Dios, el Padre, fuente de bendición. Todo lo que el hombre necesita en la tierra, sea un
una necesidad espiritual, o una necesidad física, o financiera, o laboral, bueno, pues Dios nos puede ayudar, pero tenemos que pedírselo. Por eso dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Solamente hay un Dios, un solo Dios, es el Padre. Del cual proceden todas las cosas. Todas. Todo lo que el hombre Señor necesita en la tierra viene de Dios el Padre. Y nosotros somos para Él. Dios nos creó para Él, somos para Él. Por eso cuando clamamos o le pedimos a Él, como Padre que es, está presto a ayudarnos. Cualquier hijo que va con papá o mamá a pedirle, el padre que ama a su hijo, la madre que ama a su hijo, inmediatamente lo atiende. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Aquí dice la Escritura, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Todo lo que necesitamos en la tierra se dará por Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Nosotros en la tierra somos por medio de Él. No podemos presentarnos al Padre sin Jesucristo. Jesucristo es la persona que nos conduce a la bendición del Padre. Por eso cuando oramos, estamos declarando, Padre, en el nombre de Jesús, te pido de acuerdo a tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes, que me protejas. Señor, sana mi cuerpo. Señor, intercedo por mi matrimonio, por mis hijos. Señor, te pido, Señor, que me ayudes a conseguir un trabajo. En fin, lo que el hombre necesita del Padre viene. Así que el camino es Jesucristo. Cristo vino precisamente para ser nuestro ayudador. Así es. Pero como Cristo no está en la tierra, sino en el cielo, dejó al Espíritu Santo, ahora tenemos que caminar en fe. ¿Qué es la fe? Convicción de lo que no vemos. Debemos estar convencidos de que Dios está con nosotros aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Y es la certeza de lo que yo espero. Yo estoy seguro si le pido sanidad porque mi cuerpo tiene dolencia física, si le pido sanidad, vendrá la sanidad. Estoy totalmente seguro porque es su palabra y estoy hablando de acuerdo a su palabra. Vamos a leer ahora lo que está escrito en Isaías 53, 4 y 5, donde habla de la sanidad dada por Jesucristo. Fue profetizado unos 600 años antes de Cristo y esto ya se cumplió. Ahora nosotros estamos en el siglo XXI. Así es. Ahora nosotros, tiempo presente, nos ubicamos en el presente conforme a la palabra de Dios, recordando el pasado. ¿Cuál pasado? La obra de la cruz. En la cruz del Calvario, Cristo nos sanó. Entonces, de acuerdo a la palabra que dice que ya Cristo llevó nuestras enfermedades, la aplico hoy, tiempo presente, y reprendo la mentira del diablo. Diablo, eres un mentiroso, ya Cristo me sanó. Y en el poder y la autoridad de ese Cristo, espíritu de enfermedad. cancelamos todo espíritu de enfermedad y de muerte. Así y de es. COVID y de muerte. Y entonces desatamos la sanidad en el nombre de Jesús y le damos gracias a Dios. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga ya fuimos nosotros curados. Esta palabra fue dicha antes de que sucediera.
Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y esto ya sucedió. Esto ya sucedió. Ya la sanidad ya fue en hecha. Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la palabra profética de Isaías y el hecho de lo que sucedió en la cruz de el Calvario. Allí la Biblia dice, vamos primero a Gálatas, en Gálatas 3:12, 3:13, allí habla de que Jesucristo ya rompió o canceló, anuló toda maldición debido al pecado. La enfermedad es producto de la maldición del pecado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo es por la fe. Si nosotros creemos en Jesucristo, en su muerte, en la obra de la cruz del Calvario, entonces por fe, dice la Biblia, recibiremos la promesa del Espíritu, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Jesucristo bautiza al que cree en Él, al que cree en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él murió para derrotar al diablo. Vamos a leer Hebreos 2:14. Jesucristo en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Satanás, debido al miedo o por el miedo, mantenía cautiva a la humanidad. Los tenía cautivos por el miedo a la muerte. Era el rey de la muerte. Era el príncipe de la muerte, el príncipe de la potestad de las tinieblas. O sea que el diablo estaba queriendo poner en esclavitud a todo el mundo hasta que vino Jesucristo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, está hablando de la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Allí está, toda la vida estaban en servidumbre debido al miedo a morir. Es lo que usa el diablo. Con esta pandemia hay mucho miedo, la gente tiene miedo a morir, y cuando una persona tiene miedo, la fe se va al suelo, no hay fe. Y si no hay fe, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo reprender demonios? ¿Cómo reprender la mentira del enemigo? Por eso tenemos que conocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta palabra es poderosa para afirmarnos en la verdad. La verdad es de que Jesucristo ya derrotó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. Y aquí en Primera de Pedro... Ahora, nosotros la iglesia tenemos la autoridad. En Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta declaración la hace el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Estamos en el Nuevo Testamento. Está hablando la profecía dicha por Isaías. Él llevó nuestros pecados. Jesucristo ya llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, y nosotros, estando muertos en cuanto a lo espiritual, muertos espiritualmente debido a que nacimos en pecado, ahora vivimos a la justicia. La justicia es la salvación en Cristo, y ya por la herida de Cristo hemos sido sanados. Y como somos sanados, ahora somos portadores del Evangelio de vida, del Evangelio de sanidad. Si creemos en lo que hizo Jesucristo en la cruz, ahora yo me convierto en un predicador del Evangelio de la cruz del Calvario. Y sobre todo cuando Jesucristo uno ya derrotó al también enemigo. experimentó esa sanidad por las llagas de Cristo en diferentes situaciones de la vida.
Y cuando ya tiene un testimonio uno que esas llagas realmente, como dicen, sí funcionan, entonces uno tiene la verdad, no nada más porque uno lo sabe, sino porque uno ya lo vivió y lo experimenta a diario. Así que hay que tener fe, la fe no la puede crear el hombre, la fe viene de Dios. Jesús Y la es el fe autor es Jesucristo. y consumador de la fe. Jesucristo, Él es el portador de la fe. Cada vez que estamos hablando de la Biblia, estamos enviando la fe. Cada vez que predicamos, cada vez que enseñamos, estamos hablando de Jesucristo y por lo tanto enviamos la fe a las personas en sus necesidades. Por eso, después a lo último, oramos por los enfermos, porque las personas primero tienen que recibir fe por medio de oír la palabra de Dios. Así que este es el método de Dios, el método para ser sanados. Tenemos que tener la fe y la fe viene por medio de Jesucristo. Cuando una persona recibe el Evangelio de Jesucristo y sabe que Jesucristo sana, libera, salva, debemos acudir a Él. Si yo conozco ya la verdad, tengo que ir a donde está la verdad. Tengo que ir a donde está Jesucristo. Por eso tenemos que hablar de Jesucristo, dar a conocer de Jesucristo, y las personas deben acudir a Jesucristo cuando hay enfermedad, cuando hay problemas de desempleos, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay problemas de todo tipo en la familia o en una ciudad o en una nación. Hay que acudir a Jesucristo para que a través de Jesucristo la solución del problema venga. Bueno, y en Proverbios 10:17 la Biblia enseña que el oír, o sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que es muy importante saber la palabra de Dios, aún de memoria, y sabiendo la verdad, entonces pararse frente a una mentira. Por eso, de manera especial, el Espíritu Santo dice en el libro de Apocalipsis: el que tenga oído, Para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios, la palabra que viene del cielo, la palabra que nos ayuda aquí en la tierra para ver la solución de todos los problemas, solamente en la palabra de Dios. Vamos a un corte y regresamos, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de la sanidad por fe. Solamente en fe podemos encontrar la sanidad. No se vayan, regresamos. En el libro de los Hechos encontramos los hechos del Espíritu Santo, de manera especial a través de los apóstoles Pedro por un lado y el apóstol Pablo por otro lado. Dios llamó al apóstol Pablo para salir de Jerusalén hacia otras tierras, hacia otras naciones. La profecía hablaba de que el Evangelio tenía que predicarse a partir de Jerusalén hacia otras naciones de la tierra. Jesucristo dijo en Hechos 1:8: seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios ungió al apóstol Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles. Todos los que no son judíos son gentiles. Nosotros los mexicanos somos gentiles. Así que el apóstol Pablo fue comisionado y ungido de manera especial para ir a las naciones gentiles donde había mucha idolatría. En las naciones gentiles se adoraban dioses extraños, multitud de dioses. Así que Pablo iba a predicar de un solo Dios, iba a hablar de un solo Dios, pero para que le creyeran tenía que demostrarlo por medio del poder del Espíritu Santo, liberando cautivos, sanando enfermos. Es el poder del Espíritu Santo que se muestra para deshacer las obras del diablo. Y esto fue lo que sucedió en una ciudad llamada Listra,
Esto fue en el Asia Menor, y la Biblia dice en Hechos capítulo 14 que Pablo estaba predicando de manera pública el Evangelio de Jesucristo y estaban escuchando la predicación del apóstol Pablo. Pero en medio de la gente estaba una persona enferma, una persona paralítica. La Biblia dice cojo de nacimiento, nunca había caminado. Este enfermo estuvo en la reunión oyendo. Esta es la importancia de oír primero la palabra de Dios. Así que este hombre enfermo oyó la predicación de Pablo. Pablo predicó. Entonces, cuando vino la oración de sanidad, dice la Biblia que Pablo vio la fe en este hombre, que tenía fe para sanar. Enfermo. El enfermo debe tener fe para ser sanado. Y la fe viene por oír la palabra de Dios, oír el Evangelio. Pablo, el portador del Evangelio, predicaba el Evangelio. Este cojo de nacimiento oyó la palabra del Evangelio, creyó y había fe. Pablo vio la fe y entonces vino el milagro. Vamos a leer lo que está primero escrito en Hechos capítulo 14, versículos del 7 al 10. Y allí predicaban el Evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Allí está el milagro. Donde hay fe está el milagro. Pablo vio la fe en este hombre enfermo y entonces le dijo: Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y este enfermo se levantó, saltó y empezó a caminar. La fe viene por oír la palabra de Dios. Este enfermo oyó la palabra de Dios. Es la palabra que da vida, es la palabra que cambia la forma de pensar de la persona. La palabra nos mueve para actuar. Por eso el predicador dice: levántate, toma tu lecho, anda. Fue lo que dijo Jesucristo cuando hubo también una persona que no podía caminar. Es lo que repetimos nosotros. Nosotros solamente los cristianos somos portadores de la palabra. El que hace el milagro es Dios, no nosotros. Nosotros solamente hablamos la palabra, hablamos de Jesucristo y declaramos lo que la palabra dice. En el nombre de Jesús, como está escrito, Cristo llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Levántate, sé sano en el nombre de Jesús. La persona tiene que actuar. ¿Por qué? Porque ya llegó la fe. La fe es acción. La fe se demuestra por los hechos. No es una declaración de boca, es una demostración que hay fe, la acción. Por eso aquí vemos todo ello representado en este gran milagro que sacudió a toda esta ciudad de Listra. Debemos tener fe. Vamos a enviar la palabra en este momento. Es lo que hacemos, orar por los enfermos, y las personas tienen ahora la fe que reciben de la palabra para actuar. Padre, nos unimos en oración, Señor, para enviar palabra de sanidad a donde está el enfermo, a donde está la necesidad. Estamos declarando el poder del Espíritu Santo, quebrantando todo yugo de incredulidad, de duda. Reprendemos las enfermedades y reprendemos la muerte en el nombre de Jesús y desatamos vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, ya el tiempo nos fue. Gracias por habernos acompañado y bueno, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. El sábado, Dios mediante.